Siga, senador. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los funcionarios del gobierno, a los colegas del Senado y a los colombianos. Aun cuando esto, con lo que voy a empezar, ha molestado a algún exdirector de la DIAN con poco sentido del humor, voy a volver a usar la figura. Decía el ministro Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV, rey de Francia, que una reforma tributaria era el arte de desplumar al ganso sin que el ganso chillara demasiado. Luis XIV, ministro de Luis XIV, desplumar al ganso sin que chille demasiado. Y es evidente, como lo voy a demostrar, que esta reforma también está montada sobre esa misma lógica, que es desplumar a los gansos, pero que ojalá además sonrían para la foto y le quedemos debiendo el favor al ministro Cárdenas y al presidente Santos. Esa figura de desplumar al ganso. No, presidente, yo sí pido que aquí no... Por favor, ¿quiénes están ahí? No, están las niñas que están recogiendo. Venga, yo les pido un favor, que si quieren hacer eso lo hagan afuera. Sí. Por favor, Viceministra, por favor, no. Si yo le pido el favor que no podemos... Hay que respetar a los senadores cuando están hablando. Si quieren trabajar, lo pueden hacer afuera. ¿Por qué no se hacen en otro lado? ¿Por qué no se hacen afuera, no, de verdad? Que no se van a ir a quedar callados las 2 horas que yo voy a hablar. Eso no va a pasar. ¿Cómo? Siga, senador. No, pero yo sí quiero que esto se resuelva, porque arrancamos a hablar y en 5 minutos están otra vez hablando ahí. Sí, ¿cómo hacemos? Me da pena con ustedes, pero es que, pues... Sí, bueno. Que las organicen afuera. Bueno, entonces decía que la desplumada del ganso tiene dos como elementos principales. El primero, y lo voy a desarrollar, es manejar información que no corresponde con la realidad. Y nos llevan un año dándonos cifras y datos y números, y es una montaña de números que voy a demostrar son en lo fundamental falsos. Metiéndonos el cuento de que aquí hay 2 o 3 solamente en Colombia grandes empresas que están pagando todos los impuestos que se recaudan en Colombia, o casi todos, y eso no es cierto, colegas del Senado. Y la segunda manera de la desplumada del ganso tiene que ver que el debate de la reforma tributaria no se centra en quién paga los impuestos, sino en qué se gasta o se gastaría la plata de los impuestos. Entonces, claro, siempre hay una causa noble en qué gastarse la plata, y con eso ocultan cómo es que despluman al ganso y quiénes son los gansos. Y si una reforma tributaria se debate en serio, lo principal del debate es quién paga la plata. En qué se gasta debe ser un debate del presupuesto, que es lo que corresponde al presupuesto. Cómo nos gastamos la plata que recogimos en la reforma tributaria. Veamos las cifras que no corresponden con la realidad. Aquí nos han dicho, y eso es una cosa que está en la cabeza de los colombianos, que muy pocos colombianos, unas cuantas empresas, pagan prácticamente todos los tributos que se pagan en Colombia. Pues bien, las cifras dicen otra cosa. Más de la mitad, o la mitad mejor, de los impuestos que se recaudan en Colombia son impuestos que se llaman indirectos. Estoy hablando de IVA, 4 por 1000, estoy hablando de aranceles, y estoy hablando de impuestos indirectos, impuestos a los combustibles, por ejemplo. ¿Qué se sabe? Son impuestos que gravan particularmente más duro a los débiles de la sociedad. O sea, cuando a uno le dicen que la mitad de los impuestos de un país son indirectos, ya está hablando de un sistema tributario regresivo, es decir, diseñado contra los más débiles. Pero además, si miramos otras cosas, vemos que este ruido tiene mucho de truculento. Porque nos dicen, no, es que las grandes empresas pagan mucho, pero por ejemplo no dicen una cosa, es que en Colombia 166 empresas, 166 pagan el 50%, o mejor, perciben el 50% de las utilidades empresariales del país. Entonces, ¿por qué nos ha de impresionar que quienes reciben el 50% de las utilidades del país, apenas 166 empresas, pues hagan unos aportes que son significativos? O este otro dato, 1119 empresas perciben el 75% de las utilidades empresariales del país. Entonces, ¿por qué nos ha de impresionar
que esas empresas hagan un aporte proporcional a sus utilidades. Les voy a dar este dato que es impresionante. En Colombia el Gini de personas es de 0.5 en números redondos, 0.53, y eso nos vuelve uno de los países más desiguales del mundo. Pues bien, el Gini de empresas, ¿sabe cuánto es de utilidades de las empresas? 0.81. 0.81. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que un puñado de empresas superpoderosas, muchas de ellas transnacionales y banqueros, se quedan con prácticamente todas las utilidades o mucho de las utilidades del sector empresarial, mientras que la clase media empresarial, que es donde se genera una parte inmensa de los empleos en Colombia, la mayoría, pues está recibiendo ese trato discriminatorio. Pero voy a ir más al detalle de esto. Antier la doctora Rosario Córdoba, que es pues una vocera bien representativa de estos puntos de vista, dijo esto: 3.440 empresas aportan el 68% del impuesto de renta del país, el 68%. Pero digo una cosa más interesante: ese recaudo de esas empresas, que son las mayores, apenas equivale al 21% del total de los impuestos que se recaudan en Colombia. 21% del total de las empresas, perdón, de los impuestos que se recaudan en Colombia, los recaudan esas que son las empresas principales. Es más, está inflado, porque 3.300 es mucho. Pero esto lo que estoy diciendo es para demostrar que no es verdad que aquí unos pocos paguen todos los impuestos. Pero voy más allá. De ese 68% de renta de empresas que expliqué, en las del Estado ponen el 25%. ¿Y saben cuánto pone el sector financiero? El 11%. Todos estos datos los estoy dando para una sola cosa. Parte del problema grave que tenemos en Colombia en el debate tributario es que las cifras están por completo manipuladas. O sea, nosotros tenemos una especie de tragedia en Colombia en el debate tributario. Es que todos deberíamos tener las mismas cifras. No, esto es muy tenaz. Señor presidente, ayúdenme, es que esto es... Senador, yo estoy haciendo un mejor esfuerzo. Le pido a los senadores que por favor escuchen al senador. Senadora Paloma Valencia, senador Daniel Cabrales. O que no me escuchen, pero que se callen. Por lo menos. Es más, si quieren irse, que se vayan también, ¿cierto? Sí. Sí, les pido por favor silencio a los senadores. Senador Juan Manuel Galán, por favor. Hernán Andrade. Y esto hace muy difícil el debate, porque en Colombia, en el debate tributario, cada uno carga unas cifras entre el bolsillo, y las cifras deberían ser iguales para todos. Aquí hay un senador que repite mucho una frase: los hechos deben ser los mismos para todos y las interpretaciones pueden ser cualquiera, y todas son respetables, pero demos todas las mismas cifras, porque si no el debate se vuelve perfectamente imposible. Y me voy a detener en esto que es bien interesante. El problema y grave, a mi juicio, del sistema tributario colombiano es que no distingue a unas empresas de otras, a unas empresas de otras. Hubo una excepción con el impuesto a la riqueza, pero la norma en Colombia, y es lo que aprueba esta reforma tributaria, es que la tasa de renta de las grandes empresas y de las pequeñas y las medianas va a ser la misma. Y no debería ser así. Aquí, ¿qué tanto copian a Estados Unidos para lo que no lo debieran copiar para esto? Allá el impuesto de renta para empresas empieza en 15% y va subiendo hasta cerca de 39%, es que es lo obvio. ¿Cómo es posible que una pequeña o mediana empresa de un ciudadano colombiano común y corriente pague la misma tasa de tributación que una de las más grandes transnacionales del mundo que opera en Colombia? Esto es elemental. Y esto además tiene no solo es regresivo, sino que contiene una trampa. Es poner a los pequeños y medianos empresarios a defender que la tributación de las grandes empresas no sea la que debe ser. Es que es elementalmente democrático en tributos que las tasas deben ser distintas. De eso es de lo que trata la progresividad tributaria, que es una orden constitucional. Aquí el senador Robledo no está inventándose nada. La Constitución Nacional, en su artículo 363, dice que los impuestos deben ser progresivos. Y en empresas, cuando una pequeña empresa paga la misma tasa que una grande, eso se llama regresivo. Y lo mismo pasa en las personas, y ahora me voy a detener. Pero además vemos otro dato. Las grandes personas naturales de Colombia, las más ricas de Colombia, esto es Voz Populi,
aportan, las de más de 10.000 millones de pesos de ingresos al año, apenas aportan el 0.6% del total de los tributos que se pagan en Colombia. Es que así sí no se puede. Es que además porque un país sin tributos, sin impuestos no puede funcionar. Aquí queremos que haya carreteras, que haya escuelas, que haya de todo, y resulta que quienes deberían hacer aportes más importantes no los hacen, como lo voy a demostrar todavía más adelante. Pero además las últimas reformas tributarias todas han sido en esta dirección que estoy mencionando, o sea, en la dirección arrevesada, no de la progresividad, sino de la regresividad. Por ejemplo, la del 2012 del doctor Santos, la que dijo que los ricos iban a chillar, y chillaron, pero de la felicidad. Porque miren lo que pasó. Renta de empresas disminuyó en 8 billones de pesos, estoy redondeando las cifras. Renta de personas naturales, asalariados, gente común y corriente, subió en 6 billones de pesos. E IVA y consumo subieron en 1 billón de pesos. O sea, lo que les disminuyeron a los más poderosos, y me estoy refiriendo principalmente a las transnacionales y a los magnates, porque este es el debate. Yo no tengo pleitos con lo que pasa con la pequeña y mediana empresa. Se lo clavaron a la clase media colombiana y se lo clavaron a los sectores populares de Colombia. Eso pasó en la reforma tributaria del 2012. Aurelio Suárez en estos días publicó un artículo en El Tiempo que nadie ha rebatido y demostró con detalle cómo entre el 2004 y el 2014 las figuras tributarias para disminuirle los impuestos a las grandes empresas suman 100 billones de pesos. 100 billones. Contratos de estabilidad jurídica, eliminación del impuesto de remesas a las transnacionales, las zonas francas, etcétera, etcétera. Y yo no digo que no pueda haber tratamientos tributarios particulares para estimular ciertas áreas de la economía, pero esto hay que hacerlo con un criterio técnico cuidadoso. A mí me tocó verlo, denuncié en este Senado a una empresa que le dan una superzona franca, supuestamente para atraer la inversión, cuando la inversión ya se estaba haciendo. O sea, que qué inversión iban a traer si la decisión ya estaba tomada. Le regalaron la zona franca. Le regalaron la zona franca. Y eso, por supuesto, le equivale a un descuento tributario supremamente grande. Miren esta aberración del doctor Santos y del Congreso de Colombia en la reforma tributaria del 2012. El impuesto de herencias. En el mundo entero es parte de la concepción democrática en asuntos de herencias y en asuntos pues impositivos, que los impuestos de herencia sean altos. No tengo tiempo para detenerme en eso, pero hay toda una concepción filosófica del capitalismo en torno a eso. Miren las cifras: Japón 55%, Corea 50%, Francia 45%, Estados Unidos 40%. Bueno, aquí era el 33% hasta el 2012. ¿Saben a cuánto lo bajaron? Al 10%. Hicimos un ejercicio con una persona que existe, un patrimonio de 10.900 millones de dólares. Si se hubiera quedado en el 32, que sería bajo en el concierto internacional, ha debido pagar, pues, o pagaría en el momento en que se ejecute esa herencia, 10.79 billones, y se lo bajaron o se lo bajarían a 3.27 billones. Y si ustedes lo multiplican por todas las grandes herencias, ¿de cuánta plata estamos hablando? Y a mí que no me digan que un heredero que hereda 6.000 millones de dólares pues quedó empobrecido y está sufriendo en exceso. Es que estas son cosas elementales. Repito, Estados Unidos 40%, Francia 45%, Corea 50%, Japón 55%, Colombia 10%, pero 10% para el magnate y para la señora de Ciudad Bolívar que le deja a sus hijos una casita a 3 o 4 hijos. Esto es una aberración. ¿Qué sistema tributario es este? Esto es una locura, esto es como medieval. Con el cuento de que es que entonces, que es que así es como progresa el país, pues más progresan esos otros países con los impuestos que les estoy mencionando. Un exdirector de la DIAN, señor presidente, nos dice que estudios de universidades francesas señalan que en Colombia hay 100.000 millones de dólares de colombianos en el exterior, en paraísos fiscales, ocultos para no pagar los impuestos que deberían pagar. Y dice ese mismo exdirector de la DIAN que si eso pagara lo que deberían pagar, serían 19 billones de pesos, o sea, casi 3 reformas tributarias como la que estamos haciendo.
y el país no se mueve en esto. Y cuando estalla el escándalo de los papeles de Panamá, más se demoró en estallar el escándalo en que salieron todos los grandes poderes de Colombia a echarle tierra al asunto, a ocultar lo que estaba pasando. Yo escribí en esos días un artículo, que lo cito aquí, se titulaba que los estúpidos paguemos lo que los vivos no pagan. Porque aquí además se montó el cuentico de que hay unos que tienen el derecho de robar al Estado colombiano y no pagan impuestos, con el cuento de que es que el Estado colombiano no maneja bien la plata. Pero hay otros que somos unos idiotas que sí cumplimos con las normas y pagamos lo que nos toque pagar, así el Estado colombiano no administra bien la plata. O sea, esto es una cosa, senadores y colombianos, un país no puede salir adelante así. O sea, un país en el cual su élite no cumple con el deber mínimo de tributar, es un país que nunca podrá salir adelante. No es posible. Así ahorquen a los colombianos hasta el último punto. Miremos entonces además la segunda parte de esta intervención y ya estoy terminando. El truco de la desplumada del ganso, porque hasta aquí mostré cómo era el cuento de la desplumada del ganso a punta de mentiras y de afirmaciones que no son ciertas. Ahora veamos cómo es la desplumada del ganso de esta reforma tributaria en particular. Bueno, los impuestos progresivos y regresivos, ¿cómo es eso? Permítame un tris de pedagogía. Hay quienes piensan equivocadamente que si un súper rico paga 2 pesos de impuesto y un súper pobre paga lo mismo, es muy democrático el sistema porque cada uno paga lo mismo. No, eso es una aberración ideológica. ¿La progresividad en qué consiste? Imaginémonos una pastilla de jabón de 2.000 pesos, un número cualquiera. IVA 19%, son 380 pesos. 10 pastillas al año, 3.800 pesos. Bueno, 3.800 pesos para el más pobre de Colombia es una suma inmensa, porque además son otras muchas más cosas. Para el más rico de Colombia, 3.800 pesos es una suma despreciable. Para el primero, para el pobre, ese impuesto que está pagando, y es un IVA, por ejemplo, significa que tiene que dejar de comprar otros bienes de primera necesidad para poder pagar ese impuesto. Para el magnate, esos 3.800 pesos es que el año entrante se enriquece en todo menos 3.800 pesitos. Pero además, lo más grave, como los pobres, los sectores populares, las clases medias bajas, son la casi totalidad de la población, la masa total del recaudo la aportan son los pobres de Colombia y no los más poderosos de la economía nacional. Esto es ABC de economía, esto se lo enseña a los muchachos en las escuelas de economía en primer semestre. Y es tal la manipulación que nos han metido en los últimos años que esto está en discusión. Y ya el debate no es sobre si los impuestos son regresivos o no lo son, sino un montón de teorías para confundir a las cosas. Y entonces miren cómo son los números de esta reforma. Los números de esta reforma. IVA y consumo. 6.8 billones de pesos van a recaudar el año entrante. Más impuesto a los combustibles, que es más o menos 1 billón, que es otro indirecto, del mismo tipo del IVA, 7.7 billones, ese es el recaudo. ¿Qué le va a pasar a la renta, principalmente a las empresas el año entrante? Le disminuyen en 1.26%, perdón, en 1.26 billones. O sea, a los de abajo, a los sectores populares, les clavan 7.7 billones más. Y a los de arriba les reducen los impuestos que no eran tan altos como decían que se estaban pagando. Y miremos en el 2022 cómo es esto. 2022, voy a resumir la historia. Impuestos indirectos, IVA, 4 por 1000, combustibles, aumentarán nuevos con esta reforma 25 billones de pesos. ¿Y saben en cuánto aumentará la renta? Toda, incluida la de los asalariados, en 2 billones. Ese es el sistema tributario que tenemos. Más inicuo no puede ser. Imposible. Pero nos han metido el cuento que es al revés, que es exactamente al revés. Terminemos con un par de comentarios más. ¿Cuánto más tiempo, senador? No, yo creo que unos 5 minutos. 5 minutos para el senador. Más cosas sobre la desplumada del ganso. La primera, gran astucia del doctor Cárdenas. No se aumentarán los impuestos para la canasta familiar. ¡Paga!
El 60% de la canasta familiar hoy tiene IVA 16 y se va al 19 y no le aumenta. ¿Cuentos? Claro que le aumenta, y le aumenta cosas como las toallas higiénicas. Hay todo un debate de las mujeres de Colombia y tienen toda la razón en eso. Es que les están grabando una particularidad fisiológica, un gasto ineludible, so pena de unas condiciones de incomodidad. Y más no importa y se la clava. Y a los motociclistas de Colombia, que son un poco de pobres, para trabajar, para transportarse por un sistema de transporte público inicuo, les van a aumentar el impuesto en 11%, de 16 a 27, ¿eso qué es? Eso es un abuso. Aquí en Cafarnaún, podría mencionar otras cosas, pero el tiempo no me da. Me uno a la idea de que hay que ver qué se hace con la situación de los cafeteros, porque les están dando un tratamiento que no corresponde con su realidad material. Y me uno a la idea de que hay un problema al que vale la pena echarle ojo. Es un asunto menor, pero tiene su importancia con lo que tiene que ver con Cotecmar, que es una empresa importante de la Marina colombiana, que está haciendo desarrollos industriales importantes. Es un pequeño paréntesis en lo que estoy mencionando. Otra desplumada del ganso, el monotributo. Entonces le meten a eso 1000 teorías, pero ocultan una cosa que es de una gravedad inaudita. No les van a gravar a los tenderos sus ganancias, sus utilidades, sino sus ventas brutas. ¿Qué tal que le dijeran a una minera del carbón que el impuesto de renta no es sobre sus ganancias, sino sobre sus ventas brutas? El escándalo se oiría al otro lado del mundo. Yo me sumaría al escándalo, porque eso es absolutamente inaceptable, esa lógica tributaria. Bueno, y el gran truco que se inventaron, los impuestos nobles. Y esto es un debate, y hay que reconocerle al gobierno que en esto ha ganado ventaja ideológica y que hay una confusión inmensa en el país, pero que es la clave de la desplumada. No se habla de quién paga, sino en qué se gasta. Entonces aquí se inventaron, por ejemplo, que el impuesto a los combustibles no es combustible, sino verde. O sea, un impuesto para los pajaritos y el aire puro. ¡Paja! El aumento de los impuestos a los combustibles lo pagan los pobres de Colombia cada vez que se montan en un bus. Lo pagan los pobres de Colombia cada vez que compran una panela. ¡Qué verde ni qué carajos, mis queridos senadores! ¿Cómo así que verde? ¿Qué tiene de verde? ¿De verde la pobreza del ciudadano al que se lo clavan con ese truco? ¿O es que qué? Los impuestos estos indirectos, los IVAs, no los paga al final siempre la gente. Aquí hay una confusión inmensa. Aquí hay gente que piensa que estos IVAs los pagan las empresas. No, señores, siempre termina pagándolo el ciudadano raso. Hay otro que está sonando mucho, bárbaro, un incremento, un IVA creo que es, pero o algo semejante, 50 pesos por cada bolsa plástica. También es muy noble, pero eso equivale en una bolsa plástica a un impuesto del 140%. ¿Y quién consume en Colombia el 99% de las bolsas plásticas? ¿No son los ciudadanos? ¿La gente del común? ¿Los pobres de Colombia? ¿Los que dejan de comer para pagar estos impuestos? ¿No son ellos los que los consumen? Ahora, que hay un lío con las bolsas plásticas, yo estoy de acuerdo, esa no es mi discusión, pero veamos cómo se resuelve. No por la vía de un tributo de ese calibre, sino de otras maneras. Hay otras maneras para hacer las cosas y deben hacer otras cosas, porque entre otras cosas, digamos esto, hay bolsas plásticas a las que yo puedo renunciar, pero hay bolsas plásticas a las que yo no puedo renunciar. ¿Con qué se reemplaza la bolsa plástica de la caneca de la basura? ¿Con qué se reemplaza la bolsa plástica de una cantidad inmensa de alimentos que, si no se empacan en bolsas plásticas, se deterioran en tiempos demasiado rápidos? Pero repito, aquí el debate de fondo es quién paga ese impuesto. Y un tercero, que ha dado más de qué hablar, que es el impuesto a las gaseosas. Sobre este impuesto a las gaseosas hay muchas cosas que discutir. Yo soy de los que creo que el azúcar... El señor presidente... Termine, senador, 2 minutos. Yo soy de los que creo que el azúcar en exceso hace daño, como las grasas, como los embutidos de carne, que son culpables de buena parte del cáncer de colon, como la sal, por ejemplo. Eso es un hecho cierto.
Yo consumo poca azúcar, es verdad, pero es que esa no es la discusión. La discusión es qué se hace frente a ese problema. Y entonces hay un debate mundial. Yo me inclino más por la vía de la educación. Yo consumo menos azúcar porque alguien me explicó que comer mucho azúcar no era bueno. Creo que es mejor por ahí. Pero bueno, hay mil debates. Mi debate no es el problema, pues mi debate principal no es el problema de la afectación de las empresas, aunque se afectan. O el caso de los tenderos, aun cuando se afectan también. Mi debate es uno solo, fundamentalmente. Ese es un impuesto regresivo. Porque cae con la misma fuerza sobre quien tiene mucho que sobre quien no tiene nada. A los pobres de Colombia, a las clases medias bajas, con ese impuesto intentaron, yo espero que eso esté definitivamente hundido, intentaron sacarles del bolsillo 1 billón de pesos. Porque es que el tributo no se calcula para que dejen de tomar gaseosas, no, para que sigan tomando pero paguen 1 billón de pesos más. Cojamos a esos pobres a los que les van a clavar ese impuesto y quitémosles de su gasto mensual el billón. En alimentos nutritivos, en medicamentos, en recreación, eso no importa, en su gasto anual, 1 billón de pesos, no vale la pena. Ahora, que el tributo es o no regresivo, bueno, yo tengo la prueba reina de que sí es regresivo. El doctor Alejandro Gaviria, que entre paréntesis nunca lo oímos en el Senado protestando por la ley de licores, diseñada para aumentar el consumo de licores extranjeros en Colombia, que sabemos que tienen más alcohol que los nacionales y son bastante más dañinos para el organismo esos tragos que son más fuertes, que tienen alcoholes, mayor contenido de alcohol. Y sobre eso el gobierno nunca dijo nada. Eso no les pareció que le hacía daño a la salud, no importa, porque era una exigencia de las transnacionales. Si los colombianos se envenenan más, no importa un pepino, porque los señores de Yayu y de Pernod Ricard se van a ganar una plata. Sí, aquí hay que pedirle coherencia al gobierno. Pero bueno, cito al doctor Gaviria y con esto voy a terminar. Dice él en una entrevista en El Espectador de noviembre 27 del 2016, el impuesto a las gaseosas sí es regresivo en un sentido preciso. Porcentualmente afecta más a los pobres que a los ricos. Porcentualmente afecta más a los pobres que a los ricos. Ese es mi debate. Yo no creo que ni en este caso ni en ningún caso se deba afectar más a los pobres que a los ricos, ni siquiera con el pretexto de la buena salud. Es que por ese camino miren cómo estamos. Los impuestos indirectos con esta reforma tributaria van a empezar a representar el 56% del recaudo. Y ya la OCDE, y con esto concluyo, dice que hay que hacer otra reforma tributaria para bajarle nuevamente los impuestos a las transnacionales. Es que, como dice Aurelio Suárez, esta reforma tributaria no es cocina criolla. Eso no es esa comisión que dice que de expertos paja. A eso los pusieron a hacer la pantomima, como fonomímicos. No, esta es una reforma ordenada por la OCDE. Y la OCDE es el organismo mediante el cual Estados Unidos y las potencias europeas le están tirando la línea económica al mundo. Y por eso nos meten esta reforma tributaria, para bajarle los impuestos a las transnacionales y subírselos a los de aquí, con el cuentico de que es que si no, no vienen a invertir. Y vamos por el camino en que no se les va a poder cobrar impuestos. No se les puede cobrar impuestos si nos meten la mentira de que es que generan empleo. O la mentira no, el cuento. Y claro, muy bien que generen empleo, yo no me opongo a que generen empleo, pero no presenten el empleo como una desgracia para esas empresas, como una penitencia, como el castigo, no. Es que si no generan empleo no ganan nada, porque la ganancia sale del empleo. Estoy repitiendo mucho esta figura, pongamos aquí 100 millones de dólares aquí encima de este atril, y dejémoslos ahí y los rezamos con los mejores rezanderos del mundo, de todas las creencias, a ver si esos 1.000 millones crecen o esos 100 millones crecen. No crecen. Los pueden rezar 100 años. ¿Cuándo crecen? Cuando pasan por las manos del trabajo simple y del trabajo complejo. Y ese trabajo es el que los hace crecer. Entonces aquí hay que decirle a las transnacionales y a todo el mundo, listo, pueden estar aquí, pero tienen que cumplir con los deberes mínimos de este país. Tienen que ayudar a sostener esta cosa. Tienen que ayudar a pagar la educación, la salud, las vías, los aeropuertos, todo. La ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para uno, peor, para uno ya casi que nada, porque al paso...
Un minuto para el senador. Señor presidente. No, le hemos dado el tiempo que está requerido. Y le hago un reconocimiento por eso, pero permítame entonces digo, estas son las razones por las cuales, señor presidente, estas son las razones por las cuales, pero aquí ustedes hablan cantidades, los del polo hablamos poco, ¿sí? Pero bueno, estas son las razones por las cuales el polo se opone a la reforma tributaria y advierte, en este tema sí que es verdad, nadie, absolutamente nadie en el gabinete ministerial de Santos habla en nombre del polo. En ningún caso, pero en este menos, porque la posición del polo, no hay que faltar a la verdad, senador, no hay que faltar a la verdad, eso es lo que estoy aclarando. No le queda bien faltar a la verdad, eso es lo que estoy aclarando. Que nadie, absolutamente nadie, en el gabinete de Santos, y menos en este caso, habla en nombre del Polo Democrático Alternativo. Nosotros vamos entonces a votar no el informe con el que termina la ponencia. Muchas gracias.